Y vamos a seguir hablando de mujeres. En el siguiente panel es el valor de emprender. El valor de emprender, todo lo hemos asociado obviamente a ese deseo, a esa visión y ese sueño, pero todavía en América Latina y quizá aquí también en España está muy arraigada esta cultura de que la mujer tiene que priorizar por encima de cualquier cosa, de cualquier deseo de desarrollo personal o desarrollo profesional a la familia. Y aquí vamos a escuchar a mujeres que pues, han desafiado esa barrera que a veces es invisible pero que es muy poderosa y sigue siéndolo a pesar de que creemos que no. Hemos avanzado mucho pero sigue siéndolo. Y ellas nos van a contar cómo desafiaron la norma, pero obviamente emprendiendo, sin renunciar a esa identidad y también a ese deseo que tenemos las mujeres, que es proteger a nuestra familia. Por eso invito aquí a moderar a Almudena Maillo, secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Muchas gracias, Almudena, por acompañarnos. A Mónica Heller, quien es la CEO de M. Heller Group de Ecuador, y Alejandra Mustaki, socia fundadora de Medular, Cahuel, IF, OneCo y Sé Emprendedor de Chile. Mujeres maravillosas que seguramente vamos también a inspirarnos con sus historias. Gracias a las tres. Pues muy buenas tardes a todos y como veis entramos en uno de los paneles pues muy interesantes porque hoy vamos a escuchar verdaderos retos, verdaderos proyectos que son inspiradores. Vamos a poder hablar de emprendimiento, de la oportunidad que supone y los retos que tienen las mujeres empresarias hoy en día. Pero yo creo que hoy me gustaría también que hoy podamos hablar de la historia de dos mujeres de éxito. Quiero en primer lugar agradecer a CEAPI pues, que me haya invitado como secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas a moderar este panel. Esto es una demostración de cómo las sociedades tenemos que trabajar, sector público, sector privado, de manera conjunta y gracias a esa colaboración salen los grandes proyectos y se pueden ayudar a que grandes mujeres puedan desarrollar, como ahora vamos a ver, todas sus inquietudes. Dejarme que os presente brevemente dos mujeres que solamente el currículum te deja sin palabras, ¿no? Pero creo que después de esto me gustaría, porque creo que se queda corto lo que yo quiero decir hoy. Mira, Alejandra Mustakis nació en Santiago, es expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Fue la primera mujer en presidir esta organización, es empresaria y promotora de emprendimiento e innovación en Chile y América Latina. Socia fundadora de compañías como IF, es una plataforma colaborativa que reúne empresas y organizaciones de diversas industrias interesadas en la innovación y el desarrollo tecnológico. A día de hoy cuenta con 14 sedes en todo el país. Y de la empresa Cahuel, una compañía que desarrolla soluciones tecnológicas con el uso de inteligencia artificial, que luego hablaremos mucho de ello. Y a mí me hace mucha gracia esta denominación porque define perfectamente lo que es Alejandra, ¿no? En una publicación de la BBC la definían como la reina del Silicon Valley. Y según el último ranking de reputación empresarial elaborado por Merco, es la séptima líder nacional con mejor reputación en Chile y la primera mujer. Ha sido elegida como mujer influyente del país en LinkedIn y ha sido una de las mujeres también que ha recibido el premio por CEAPI y las 50 mujeres de impacto latinoamericano en Bloomberg. Ahí es poco, así que un fuerte aplauso lo primero para Alejandra. Eso es Alejandra, pero ahora vamos con Mónica, que tampoco vamos a quedarnos igual. Mónica nació en Quito, primera mujer al frente de la Cámara de Comercio de Quito, ha sido concejal también de Quito, fundadora y presidente de Heller Group, consorcio empresarial con presencia en las áreas de construcción, hotelería, industria alimentaria y retail. Ha liderado proyectos en el desarrollo urbano que han contribuido activamente a la revitalización de zonas icónicas de Quito. Ha sido la presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador, presidenta internacional de Chamber of Commerce. Desde estos espacios impulsa el fortalecimiento del sector productivo nacional, la defensa de la libertad empresarial, la generación de empleo y la promoción de una economía más competitiva y innovadora. Ha sido reconocida por diversos organismos en su destacada gestión empresarial, consolidada líder en el ámbito empresarial de Ecuador. Así que quisiera, bueno, pues lo primero, pues también darle un fuerte aplauso, porque os voy a decir una cosa, estos datos realmente solo son el resultado final de lo que es una carrera apasionante, con muchas vicisitudes que en su camino que ahora nos va a contar. Pero a mí sí que me gustaría presentarme también en el sentido del trabajo que realizamos desde la Secretaría de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, una organización que como CEAPI lo que servimos somos de puente
entre Latinoamérica, Centroamérica, Península Ibérica, para que todas estas organizaciones, para que los proyectos para mejorar la calidad de vida sean posibles. Por eso nosotros representamos, con 43 años de historia que ya son, a 29 ciudades y capitales iberoamericanas que representan a 73 millones de personas. Realizamos proyectos de cooperación con ciudades y fundamentalmente poniendo en práctica buenas prácticas que se desarrollan en una u otra ciudad. Por eso siempre estamos en permanente estado de escucha de cómo otras ciudades impulsan el emprendimiento. Para nosotros el emprendimiento y que Latinoamérica, como es así, como es la verdad, es una región de emprendedores que lo tienen en el alma, en el espíritu. Somos regiones emprendedoras. Por eso nosotros desde nuestra organización el año pasado hicimos un estudio sobre el emprendimiento en nuestras ciudades y precisamente de las ciudades más emprendedoras está Chile y está Ecuador. Por eso probablemente hoy tenemos aquí a estas dos mujeres que representan perfectamente este espíritu emprendedor. A mí me gustaría empezar con una pregunta básica antes de entrar en materia, ¿no? Ustedes, las dos, habéis sido mujeres elegidas por vuestro reconocimiento, vuestra trayectoria como mujeres dentro del premio Mujer Empresa y Liderazgo en Iberoamérica que entrega CEAPI, un galardón que busca reconocer esas trayectorias. Ambas habéis sido las primeras mujeres en liderar organizaciones empresariales. Ser la primera no siempre es fácil porque supone que os habéis tenido que enfrentar a muchos retos y a muchos desafíos. Así, de una manera breve, para presentaros de primera, ¿cuáles han sido esos retos, esos desafíos para liderar esos organismos empresariales? Parte por mí, primero saludar, qué honor estar en este panel con estas mujeres excepcionales y además con todos ustedes, poder estar compartiendo acá en Iberoamérica, Hispanoamérica. Qué linda oportunidad que tenemos como espacio. Y si tuviera que partir diciendo cuáles han sido los desafíos, creo que el liderazgo femenino y el liderazgo masculino, lo voy a llevar a femenino y masculino porque no necesariamente a veces la mujer es lo más femenino, el hombre lo más masculino, son distintos. Son completamente, o sea, tienen habilidades distintas y por lo tanto muy complementarios. Y quizá el mundo está cada vez más cercano a habilidades femeninas del punto de vista de colaboración, de comunidad, del tema social, de la importancia, la conexión, la empatía. Y quizás lo más significativo que podría decir de eso, que tomar un gremio empresarial, que fue mi caso, yo tuve la suerte de presidir un gremio de emprendedores en Chile, que se llama la Asociación de Emprendedores de Chile, que lo partieron 40 emprendedores, tomándose unos tragos en un asado, se pueden imaginar eso, dijeron, mira, en realidad los gremios tradicionales no nos representan lo suficiente, somos personas distintas, queremos realmente hacer una diferencia. Partieron 40 emprendedores, cuando a mí me tocó ser presidenta, habían alrededor de 10.000 socios y yo terminé la SET de presidenta con 40.000 socios. 40.000 socios, empresa, o sea que no es cualquiera, como es más grande que un partido político. La Asociación de Emprendedores de Chile pasó a ser muy relevante en el país, muy seguida, tú ya los eventos, habían 5.000 personas en una cuenta pública, de todos los lugares, personas que tenían su local en la calle, porque hay que entender que el emprendimiento no es solo la gran empresa, el emprendimiento no es solo la startup, el emprendimiento son todos esos millones de microempresarios que tenemos en Latinoamérica. Y yo creo que si lo viéramos así, entenderíamos que la calle de Latinoamérica o de Hispanoamérica, tomando España y todos los países, son las pymes, son los emprendedores, son la microempresa. Y la SET era un gremio donde se mezclaban todo tipo de empresas, de todos los portes, pasando por todo esto, emprendedores pequeños que tienen mucha fuerza, muchas ganas, pero que necesitan más herramientas para salir adelante, porque todos sabemos que teniendo todas las oportunidades del mundo, emprender es difícil. Imagínense mucho más cuando no tienes la oportunidad. Y en cortito, para dejar a Mónica hablando, viene un mundo, la nueva tecnología nos va a hacer cambiar muchos puestos de hoy día de trabajo, en el fondo, por la tecnología. Por obvio, porque es mucho más eficaz, eficiente, y porque una persona, si realmente sabe ocupar inteligencia artificial, va a poder hacer el trabajo de 6 personas. Y por lo tanto, las empresas se van a achicar, no van a necesitar 50.000 personas, va a ser distinto. Y por lo mismo, mucha gente va a quedar sin empleo o va a haber menos oportunidades de empleo tradicional como lo conocemos. Por lo tanto, los países se van a convertir, o la economía se va a convertir en una economía de puras pequeñas empresas, de 1, de 5, de 10, de 50. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando para eso? ¿Estamos haciendo que hayan suficientemente hartos emprendedores que realmente puedan contratar 5 personas? ¿Que puedan contratar 10 personas? ¿Que no sean economías solamente unipersonales, súper vulnerables? Entonces hay mucho por hacer en estos gremios. Felicito también ahí a la Mónica, aquí a mi compañera que esté también tomando gremios, pero qué interesante es que discutamos cómo vamos a transitar de esta economía a esta nueva economía que es ahora, no es en un tiempo más.
y especialmente en Latinoamérica, porque si tenemos ya problemas sociales, ¿cuántos problemas más vamos a tener si la gente no encuentra empleo, no encuentra oportunidad y no tienen plataformas donde definitivamente sea una realidad que si no tienes mucho puedas emprender? Mónica, ¿cómo ves tú el liderazgo de esas organizaciones empresariales que te ha tocado también liderar? Bueno, primero un placer estar aquí. Gracias a las dos, es una compañía que me honra y quiero agradecer a Nuria por la invitación y por el premio, el cual recibo con mucha ilusión. Ecuador es un país predominantemente machista. Las formas han mejorado, hay un sistema de cuotas en el mundo político, lo cual hace que haya más representatividad en el mundo público, pero en el fondo somos una sociedad profundamente machista, que ha entendido que debe darle más espacios a las mujeres, pero nunca en igualdad de condiciones y nunca en los cargos más altos. Apenas 10% de las direcciones ejecutivas en Ecuador son llevadas por mujeres, lo cual hace que cuando tú estás en el mundo empresarial, avances con cierta velocidad hasta cierto punto y después te encuentres con el consabido techo de cristal. Y ese es un reto grande. Primero, porque anímicamente es muy difícil para alguien que tiene ambición y que tiene ilusión de avanzar, encontrarse con estas resistencias tan grandes, porque es la sociedad en pleno. Y las más machistas son las mujeres. Sorprendentemente no son los hombres, son las mujeres. Y más sorprendentemente es que suelen ser las mujeres cercanas a ti, las que más resienten tu avance y tu éxito en este proceso. El segundo problema es que la idiosincrasia es tan compleja que apenas 2% del capital de riesgo va a emprendimientos liderados por mujeres. Entonces, no solo te encuentras unas resistencias sociales muy grandes, sino te encuentras falta de capital para hacer tus proyectos y para avanzar. Entonces, todo este entorno hace que tu lógica como mujer sea un poco diferente que la lógica de un hombre cuando estás hablando de emprendimiento. Y yo después, si quieres, te puedo contar historias, digamos, familiares, personales, donde en realidad la sorpresa de encontrarte con que tu propio papá es profundamente machista, contrario a lo que tú has pensado toda tu vida y a la forma en la que te ha educado, pero que finalmente en el fondo de su ser, cuando llega el momento, te revela que no cree que debes de estar en una empresa o en la empresa familiar y que tu espacio más bien es en la casa con los hijos. Entonces, creo que ahí hay un espacio importante para conversación y para trabajo. Y en el mundo general del sector privado en el Ecuador, nosotros vivimos una realidad muy compleja. Primero, la economía está directamente relacionada con la política. A diferencia de lo que pasa en un país como Perú, que ha logrado disociar los resultados económicos de los resultados políticos, nosotros vivimos una realidad simbiótica. Y hacer empresa en Ecuador es como practicar un deporte extremo. Nos caen todas, tenemos cortes energéticos, marchas políticas, reformas tributarias, es decir, todos los días te levantas al jaque a ver con qué te encuentras esa mañana y cómo navegar esas aguas. Entonces, los empresarios, en realidad, somos guerreros, somos sobrevivientes y gran parte de nuestro esfuerzo está dedicado a superar los obstáculos diarios y no tanto a programar como nos gustaría lo que va a pasar a futuro. Esto hace que una asociación gremial como la que yo presido, que también, al igual que Alejandra, es la más grande del Ecuador, tenga un rol importantísimo, porque no solo tienes que gestionar los intereses comunes de los empresarios, y entre otras es interesante hacer la anotación de que los emprendedores de hoy son los empresarios de mañana. Pero también tienes que volverte un actor político, porque las grandes negociaciones del Ecuador, hablemos de las reformas tributarias, hemos tenido 5 reformas tributarias en los últimos años. La reforma tributaria en realidad lo que quiere decir es que los empresarios tienen que pagar el déficit fiscal. A eso se reduce una reforma tributaria. Y siempre te dicen que es única y extraordinaria cuando ni es única ni es extraordinaria. Entonces vivimos subsanando los desastres que causan los políticos. Y ese es nuestro rol, razón por la cual tener una representación que haga política en nombre del sector productivo y que negocie ciertas cosas, los incrementos salariales, las políticas laborales, es decir, hay tantas cosas que necesitan ser negociadas. En el Ecuador el 90% del empleo lo genera el sector privado. El gran contribuyente de impuestos es el sector privado, el que trae innovación es el sector privado, el que trae dinámica económica es el sector privado. Razón por la cual, si no tienes una voz pública, si no eres parte de la agenda país, siendo tú el actor principal, quedas fuera. Y se vuelve fundamental tener una voz que además de tener
herramientas técnicas y conocimiento, tiene que tener profunda valentía, porque vivimos también sujetos a las represalias, a los embates, a los castigos, a las fiscalizaciones, etcétera, porque es la naturaleza de lo que ha pasado en Latinoamérica. Los gobiernos de izquierda suelen ser antiempresa privada, y entonces tenemos que vivir con ese factor adicional a todos los demás que son parte del quehacer de un emprendedor o de un empresario. O sea, está claro el papel fundamental que tienen siempre las organizaciones empresariales, pero muchas veces estamos viendo aquí que el hecho de que hayan sido lideradas por mujeres ha permitido que esa lucha y esa valentía con la que enfrentáis y habéis enfrentado toda vuestra vida, pues haya llevado a avances por parte de vuestras organizaciones. Así que enhorabuena por esa parte de organización empresarial, que ya es importante porque no solo representan a ellas, sino la responsabilidad que supone representar a tantos empresarios de vuestras zonas. A mí me gustaría también, esta es una parte que era la parte como líderes de organizaciones empresariales, que ya es, pero es que ellas no se quedan aquí. Tenemos, por ejemplo, a Alejandra, gran emprendedora, empresaria, que además hablábamos previamente de... Hay un informe que dice que una cuarta parte de los empleos que tenemos hoy no existirán en el futuro. Es decir, que tenemos que estar ya pensando en cuáles son esos empleos del futuro y esa parte disruptiva. Yo creo que aquí, Alejandra, tu experiencia nos puede ayudar mucho en el sentido de cómo las personas que ya estáis pensando de manera disruptiva constantemente lo tenéis más fácil en la hora de cuál va a ser el futuro, cómo tenemos que crear y alentar a esos emprendedores que quieren desarrollar bueno, pues negocios o ideas que todavía ni siquiera están asentadas. Y para eso yo creo que es importante, y aquí me pongo un poco el papel de las ciudades, ¿no? Qué importante el trabajo común que se tiene que hacer para crear esa cultura emprendedora. Nosotros en el estudio que hemos hecho desde nuestra organización, desde la Unión de Capitales Iberoamericanas, desarrollábamos que hay 3 ideas que son fundamentales para que haya esos ecosistemas, ¿no? Pues esa cultura emprendedora hay que animarla. Hay que quitar trabas, hay que generar espacios para el emprendimiento y, por supuesto, hay que generar también ayudas. Sin eso es muy difícil, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras, Alejandra, desde tu visión ya como empresaria, qué papel tienen que jugar las ciudades para ayudar a esos emprendedores, cómo o tú lo tuviste o con necesidades vistes que te podían haber ayudado más y, sobre todo, pensando en qué deberes tenemos también las ciudades para generar ese ecosistema de emprendimiento para esos empleos del futuro que todavía tenemos que crear y cómo tenemos que alentar y cuidar a esos emprendedores que simplemente tienen una idea, pero a veces les falta el camino. Sí, quiero partir con algo que siento que he aprendido mucho tiempo, que como una conclusión distinta a la que quizá hubiera tenido antes, y es que emprender es una actitud, es una forma de ser, tiene que ver con una persona que tiene un sueño y que va a hacer todo para que eso salga adelante y no se va a rendir en el camino contra todas las equivocaciones que va a tener, ¿ya? Da lo mismo lo que uno haga, cualquier persona que hace un sueño se va a equivocar muchas veces, le va a ser muy difícil, es un camino cuesta arriba, lo más probable es que muy poca gente de alguna manera tiene el estómago para seguir adelante contra lo difícil que es. Y para eso necesita ciertas habilidades, necesita ser muy proactivo, necesita ser muy positivo, necesita ser un hacedor, necesita ser una persona que es capaz de trabajar con otros y que son habilidades que le hacen muy bien a cualquier persona. Ya, pero que no se enseñan en la educación tradicional. En la educación tradicional, si uno se equivoca, te castigan. Si no tenías promedio 7, no eras el mejor del curso. Entonces, hoy día que tenemos inteligencia artificial y que técnicamente todo lo técnico lo va a hacer una máquina porque en 2 segundos va a contestar mejor que tú y lo hace hoy día, la pregunta es ¿qué es lo importante en la educación? ¿Qué es lo importante en la educación de los países que estamos? Y yo creo que el emprendimiento al final del día es una cultura de hacer personas que hacen sueños realidad. Y esas personas que hacen sueños realidad tienen actitudes personales para lograrlos, tienen actitudes que van del ser. Entonces, creo que todo parte por hacer una educación distinta. Si tú me preguntas cómo deberíamos partir, porque uno puede hacer política pública y nosotros hicimos la ley de 30 días y la empresa en un día y las reformas tributarias, y todas son muy necesarias porque tenemos que hacer países donde se pueda emprender, pero al final si la persona no tiene esas ganas, esa hambre y va y lucha por ello, da lo mismo las ayudas que le ponga. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer países que partan de una cultura de empujar, de trabajar, de disciplina, de sueños, de soñar, de saber que la equivocación es parte del camino. Y por eso podría decir hoy día que creo que educar o generar la cultura de emprendimiento en un país nos haría salir adelante mejor desde la política, desde las empresas, desde todo orden de cosas,
porque es una forma de ser que en vez de quedarse protestando, alegando o viendo las dificultades, ve en realidad las oportunidades de cualquier cosa, y no solo eso, sabe que para tomar una oportunidad tiene que trabajar duro, entrenarse, tiene que ser positivo, tiene que traer otros al sueño, y por lo tanto estoy cada vez más convencida de que eso es lo vital que deberíamos hacer en los países, que es una historia que no se contó. Como diría Harari, yo soy griega de descendencia, entonces me fascinan los mitos. Y Harari dice que en realidad todas nuestras verdades son grandes mitos compartidos. La pregunta es por qué no ponemos ese mito, que el mito sea ser emprendedor y esa actitud para la vida, sea lo que sea que uno haga, donde esté, uno puede ser emprendedor desde la política, uno puede ser emprendedor desde la empresa, desde la academia. En el fondo no es necesariamente hacer empresa, sino una persona que saca adelante lo que sueña, lo que cree y lo hace con otro. Yo te diría que por ahí va, y cada vez más tengo esa idea, y por lo tanto cómo cambiamos la cultura, cambiamos la educación, y nosotros que somos empresarios también deberíamos ser grandes representantes de esos sueños y de abrir oportunidades a que muchos otros puedan hacerlo. Por eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un aplauso, efectivamente, porque hay una parte, como tú decías, que es pura inspiración, ¿no? Y por eso yo os agradezco mucho a las dos hoy que hayáis querido compartir vuestra experiencia personal, ¿no? Porque al final en este mundo en el que hay mucha información, mucho dato, pero que se busca también esa inspiración para hacer las cosas, ¿no? Y el conocer cómo a otro le ha ido, que se ha equivocado, que le ha funcionado, que ha habido fracasos, que ha habido éxitos. Eso realmente inspira a las personas. Seguro que hay muchas mujeres hoy viéndonos, y hombres, efectivamente, que tienen esos sueños por cumplir, ¿no? El escuchar esa historia personal que hay detrás y que muchas veces son caminos que se hacen andando, yo creo que realmente es muy gratificante y muy constructivo. Por eso yo creo que hoy que dediquéis vuestro tiempo, mujeres muy ocupadas, que vienen desde muy lejos, hayáis querido venir a Sevilla a contar vuestra historia personal, es una de las apuestas que se puede hacer, poner ese granito de arena, porque yo creo que en este mundo de hoy lo que necesitamos son inspiración, necesitamos ejemplos de personas que les hayan funcionado y sabiendo con toda esa actitud y esos pues muchas veces trabas que hay en el camino, pues se conozcan, ¿no? A mí me gustaría solamente dos, ya para terminar y antes de trabajar y empezar con Mónica, que nos dijeras dos ejemplos o dos anécdotas de tu vida que dijeras, mira, yo si tengo que hablar a un emprendedor le daría estos consejos para que no se caigan en el camino y sigan adelante para cumplir esos sueños. Lo primero que suena, conozco gente con ideas increíbles que no las han sacado adelante, y hay gente con ideas más o menos que las sacan excepcionalmente adelante. Por lo tanto, ¿de qué vende? De la persona. Al final, emprender tiene que ver con las personas, tiene que ver con la capacidad de esa persona de nuevamente empujar tan fuerte y estar tan convencido contra el mundo de lo que está haciendo, que en el tiempo, contra la dificultad, lo va a sacar adelante. Y lo segundo, que nunca va a ser fácil, que te vas a equivocar millones de veces, que en el fondo cada equivocación de alguna manera te da una oportunidad de aprendizaje o te da una oportunidad de pivotear. Que eso, si uno lo toma al revés, si uno parte con la idea que se va a equivocar, es mucho más fácil. Porque el problema es que nos enseñaron a no equivocarnos. Entonces, como nos enseñaron, lo evitamos y le tenemos miedo a equivocarnos. En cambio, si uno sabe que se va a equivocar y que eso es parte del camino, lo toma con otra forma. Entonces, a mí me fascina decir equivocarnos con estilo, que es Entonces, le podría recomendar algo: equivóquense todo lo que puedan, mientras más veces puedan, pero con estilo, y está súper comprobado que si uno busca equivocarse la mayor cantidad de veces, va a llegar al éxito antes que cualquier otro. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandra. Yo creo que un fuerte aplauso, porque efectivamente hay que saber acertar y equivocarse, pero siempre con estilo. Y ahora pasamos a Mónica, que también tiene una historia fascinante. La hemos visto como gran líder de organización empresarial, está claro su papel. Pero yo creo que si hay una historia en Mónica, es esa historia de superación, de encontrar caminos que se vayan haciendo en el camino, nunca mejor dicho, ¿no? Encontrar esos proyectos a lo largo del camino la define, ¿no? Ella, que fue educada para ser empresaria, luego acabó de concejal de una ciudad donde aprendió a desarrollar proyectos que podían ayudar a impulsar su ciudad, y eso le ha hecho convertirse otra vez en gran empresaria. A mí me gustaría un poco que nos contaras esa vertiente, primero como empresaria, como emprendedora, ¿no? ¿Qué te ha servido saber estar en la parte pública, en la parte privada, esos desafíos a los que te has encontrado, y luego ya nos centramos en tu parte de inspiracional como emprendedora? Desafortunadamente hay que convivir con la política, porque ese marco legal es el que nos determina la cancha, es donde jugamos. Y hay que entender que el funcionario público
piensa diferente, actúa diferente porque piensa diferente y tiene una agenda diferente. Entonces es valioso, primero, haber estado en el otro lado de la mesa y entender esa mentalidad. Y segundo, hay un lenguaje que hay que poder manejar porque hay aversión al sector productivo. Hay resistencia, hay aprensión, hay la sensación de que tenemos una deuda con la sociedad porque nos ha ido bien, entonces debemos pagar las cuentas. Y ese es un lenguaje que hay que aprender y que hay que entender para poder negociar. Entonces ha sido una experiencia valiosa, no lo volvería a hacer, no me gustó el sector público. Es un mundo diferente, es un mundo donde no puedes de verdad desarrollarte y donde no puedes hacer lo que quieres y donde no te puedes equivocar tan fácilmente porque las facturas son inmensas si te equivocas. Entonces finalmente no es lo mío, pero fue valiosísimo como experiencia, no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Y luego, bueno, desarrollaste proyectos como la experiencia de la Mariscal, que es conseguir bueno, es emprendimiento en definitiva, al final, aunque sea desde el punto de vista privado o público, el espíritu emprendedor, que a mí me gustaría que nos contestaras esta pregunta, ¿no? ¿La emprendedora se hace o nace? Creo que hay de todo, creo que cada caso es diferente. En mi caso, yo siempre pensé que iba a trabajar en la empresa familiar. Había un negocio familiar en mi casa y yo crecí escuchando de la empresa en la mesa de la cocina. La cena era el espacio donde se discutía la empresa familiar y yo estaba absolutamente segura de que ese era mi espacio. Hice lo correcto, estudié y saqué la maestría y después me especialicé y trabajé para terceros. Hice todo lo que había que hacer, ¿no? De acuerdo a las reglas. Y cuando regresé a Ecuador le dije a mi papá, estoy lista. Hoy en la mañana yo escuché que alguien decía que a veces la empresa familiar te condena. Bueno, yo quería a toda costa ser condenada. Yo quería estar en la empresa familiar. Y cuando mi papá me dijo, no hay espacio para ti, para mí fue un golpe terrible. Y entonces, habiendo ya trabajado para alguien más y habiendo sido muy mala, porque yo no fui buena colaboradora, no está en mi ADN, lo hacía muy mal, y no teniendo un espacio en la empresa familiar, para mí la única opción era emprender. Entonces, yo soy emprendedora como resultado de la falta de opciones, no por un sueño específico, no por un proyecto específico, no porque tenía algo en mente, es porque no tenía otra opción. Y entonces no sé si esa es la forma más ortodoxa, pero esa fue mi historia, esa es la verdad. Y cuando me quedé sin opciones empecé a buscar qué hacer, literalmente a buscar qué proyecto hacer. Y ahí surge la idea de hacer una zona lúdica en la ciudad de Quito, como será en Madrid, Malasaña o Chueca, no sé, desconozco el equivalente exacto. Esto es en los años 90, donde en Quito no había una zona lúdica. Entonces, era un proyecto que tenía, primero, un fondo privado, porque había que comprar las propiedades para poder generar un espacio que tú controlaras para después negociar la zonificación con el Estado. Entonces, en realidad, la primera etapa era comprar las propiedades. Y esto para mí fue un reto enorme por dos razones. Uno, porque no tenía la plata. Y dos, porque mi papá era un tipo reconocido en el medio. Y entonces a mí tener su apellido me jugaba en contra, porque todo era infinitamente más caro, es decir, pagaba los precios sin los beneficios. Entonces me cambié de nombre. Y por algunos años hice un ejercicio grande como Mónica Vargas, que no existe, que no está registrado en ninguna parte, pero aquí Mónica Vargas, lo cual hizo que pudiéramos trabajar con menos presión y de verdad mucho más barato. Y a esto yo tengo que agregar algo que es fundamental y tal vez no me has preguntado el consejo, pero yo voy a agregar uno al que dijo Alejandra. ¿Con quién te casas? Define tu capacidad como empresaria. Y yo tuve la suerte enorme de haberme casado, y está aquí, con el hombre más inteligente del mundo. Un aplauso. Porque me dejó florecer, me dejó fluir, me dejó hacer lo que yo tenía que hacer. Y eso es probablemente el factor más importante en el éxito. Si tú tienes un apoyo en tu pareja y si tú tienes paz en el hogar, todo tu contingente puede estar en tu proyecto. Si no tienes paz en el hogar, si tú tienes un frente interno, si tú tienes el freno de mano puesto con tu pareja en la casa, tu capacidad de salir a enfrentar un mundo hostil es muchísimo menor.
Entonces, si yo tuviera que darle un consejo a la siguiente generación que está pensando en emprender, le diría, cuidado con quién se casan. Pues efectivamente, creo que, como os decía, eran dos mujeres que la parte de organización empresarial era importante, pero lo importante era escucharlas su relato de vida, porque son relatos de lucha, de rompiendo moldes, que es muy difícil, pero gracias a vosotras muchas las van a tener mucho más fácil. Eso es muy de agradecer que hayáis hecho ese trabajo para la región, para las mujeres, para el emprendimiento, pero sobre todo para que cada uno pueda desarrollar su sueño en el ámbito que quiera, ¿no? Yo creo que me queda también con una pregunta. Cuando antes me comentabas, antes cuando estábamos preparando de qué íbamos a hablar, me ha sorprendido un dato que me decías, que en el Observatorio Económico las mujeres a veces no se sienten capaces, que eso es un fenómeno cultural que hay que cambiar, que si no cambiamos eso, da igual que hablemos de ecosistemas, de que hablemos de emprendimiento, que hablemos de alianzas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Porque ya estás iniciando un proyecto en ese sentido. Me gustaría que nos contaras un poco más de él. Bueno, los estudios demuestran, primero, que las niñas no se sienten capaces de estudiar ciencia. Y como no se sienten capaces, tampoco estudian en la universidad carreras STEM. Las carreras STEM, que son aquellas relacionadas con las ciencias, con las ingenierías, con las matemáticas, son las que mayor empleabilidad tienen y también las que mejor remuneran. Pero se produce un círculo vicioso donde las niñas no se sienten capaces y por tanto no estudian estas herramientas que son fundamentales en muchísimos escenarios para el emprendimiento. Y también pasa que los estudios demuestran que en igualdad de condiciones, o sea, ceteris paribus, las mujeres, aún estando mejor capacitadas, buscan menos las oportunidades que hombres en igualdad o inferior condición. Nuevamente, tiene que ver con el autoestima y la autopercepción de capacidad y posibilidad de éxito. Y esto es una realidad cultural y es un tema que hay que enfrentar porque está en nuestras manos hacer un cambio en las siguientes generaciones. Yo tengo una hija y un hijo varón. Yo los he criado igual. Es decir, si es que hay que recoger la mesa, recogen los dos. Si es que hay que ayudar en la casa, ayudan los dos. Y también está mi hijo por ahí que no me va a dejar mentir. Y creo que desde eso hasta el hecho de que tu optimismo referente a los hijos y tu exigencia, porque criar hijos desde esta balanza terrible entre amarlos mucho y castigarlos mucho, ¿no? Entonces, ese mensaje de que hay igualdad y de que son capaces las niñas de hacer lo mismo que los niños y eventualmente mujeres y hombres, se vuelve importantísimo porque es lo que define el futuro laboral de una generación. Y lo que ha pasado en Iberoamérica es que primero tenemos unos lastres muy grandes, pero segundo no hemos logrado romper esta mentalidad. Entonces, la mayor parte de las carreras, como se dice vulgarmente, son MMC, que quiere decir mientras me caso. Y eso no está bien. Necesitamos mujeres aguerridas que estudien con de verdad interés de aprendizaje, que dominen la tecnología, que estén en capacidad de enfrentar los retos laborales y que puedan emprender con todo el contingente. Porque de todas maneras, el nivel de fracaso en los emprendimientos está por encima del 90%. Es decir, si eres un emprendedor, vas a fracasar. Vas a fracasar mucho y muchas veces. Y como bien decía Alejandra, una de las características importantes es la resiliencia. Con esto no quiere decir que no te importa, porque claro que te importa y claro que te duele, pero es la capacidad de levantarte del golpe. Porque cuando estás en el ring de box, y el emprendimiento es como un ring de box, te van a pegar y te van a dar durísimo. Y el mérito real, el éxito es el resultado de tu capacidad de levantarte de los embates y de tener las herramientas necesarias para hacer lo que hay que hacer. Pues yo creo que tienes toda la razón. El emprendimiento estamos viendo que es el gran motor del cambio social y económico, así que resaltar que historias como las vuestras, que de verdad personalmente os agradezco que hagáis el esfuerzo de contarlo, ¿no? Que no siempre es fácil contar la historia. No dejéis de hacerlo, pero deberíais dedicaros solo a esto, dejar a vuestros hijos, a vuestra hija, a tu hija, lo que quieras, que continúen, porque creo que esas historias tan inspiradoras que realmente rompen moldes son los que necesitan nuestros jóvenes
jóvenes también para poder atreverse a cumplir esos sueños, como os decía. A mí me parece que la ponencia de hoy, ¿no?, cuando se llama Conectamos ciudades, conectamos continentes, nosotros con ciudades que conectamos ciudades, creo que la importancia de la colaboración de la sociedad en sí misma, en proteger, en impulsar, en empoderar también al que quiera hacer algo, poder desarrollarlo, darle todas esas facilidades es fundamental, ¿no? Y por eso yo creo que esa cultura de emprendimiento, de apoyo que vosotras habéis creado en vuestras ciudades y que ahora, a través de CEAPI, gracias a estas mesas que se han organizado y este encuentro que tiene lugar estos días en Sevilla, nos va a permitir poner en valor algo que parece que está ahí porque sí, que es que las empresas pues funcionan, están ahí, no, detrás de las empresas hay personas arraigadas, resilientes, que se han tenido que enfrentar a muchos retos, a muchos desafíos, no siempre fáciles, con muchos disgustos, pero que detrás hay siempre la idea de cumplir un sueño y que eso es lo que realmente ayuda a otros, ¿no? Por tanto, yo quiero animaros a que sigáis impulsando esa colaboración mutua entre mujeres, por supuesto, pero mujeres con hombres, con la sociedad en general, con las ciudades, con los gobiernos, para que seamos capaces de crear ese ecosistema y que hacerla a la siguiente generación más fácil de lo que la habéis tenido vosotras. Ya nos quedan solo 5 minutos. Me gustaría que acabarais, ¿no?, Alejandra, Mónica, 2 mensajes que queráis transmitir en esta mesa como mujeres, como empresarias, como emprendedoras para la siguiente generación. Bueno, a mí me gustaría partir con decir que el emprendimiento es como la calle del empresariado, ¿ya? Y por lo menos en Chile hoy día el 87% de las personas les gustaría ser emprendedor. No son, seguramente la gran mayoría no lo va a hacer, pero empieza a ser un tema que la gente se siente y quiere ser emprendedor. Creo que los empresarios tenemos un rol gigante, en el fondo ser buenos ejemplos, en abrir las oportunidades, en mostrar, en ir a hacer que las cosas pasen, en cambiar la política, en juntarnos, en hacer que haya muchos más emprendedores en la región, porque quizás está ahí el mejor espacio que tenemos para unirnos. Y el mejor espacio que tenemos para tener una convicción o tener un sueño hispanoamericano, un sueño iberoamericano. Y quizá por eso estoy acá y le he dicho muchas veces a la Nuria, creo definitivamente que el espacio Iberoamérica, el espacio Hispanoamérica especialmente, que tenemos el mismo idioma, que obviamente ayuda mucho, porque además de todo lo difícil que es ser emprendedor, le dicen, ay, además tiene que hablar inglés. Es como, o sea, no puede ser, y que también eso hace que muy poquita gente sea emprendedor o pueda tener el elite, porque yo cuando era chica y parto emprendiendo, siempre el sueño era irse a Estados Unidos, era como, no, hay que irse a Estados Unidos. ¿Y por qué? Si voy al resto de la región son 400 millones de habitantes. Tenemos mismos problemas, nos parecemos mucho, mismos desafíos, mismo idioma, que es importante. Y además en general tampoco en Estados Unidos como que se mueran porque los latinos hagan cosas. O sea, tampoco somos los preferidos menos hoy día, así que ahora tenemos más oportunidades que antes, aprovechando la era Trump. Entonces creo que definitivamente hay un sueño precioso que podemos hacer juntos y lo podemos liderar desde el mundo empresarial, desde el mundo emprendedor, con una cultura muy linda que habla de colaboración, habla de la propuesta, no de la protesta, de crear, de trabajar y que tiene que ver con ese sueño. Y por eso estoy acá y como encuentro maravilloso que nos podamos estar juntando, conocer a mujeres como Mónica, como ustedes que están en esto y que definitivamente creo que ahí hay un espacio muy lindo que ojalá seamos capaces de tomar y creo que el mundo empresarial tiene todo para hacerlo, así que Hispanoamérica creando desde acá, porque el talento lo tenemos excepcionalmente, somos además más simpáticos, somos muy simpáticos los latinos en general. Sí, es que eso tiene mucho valor en el mundo nuevo, la empatía, la simpatía, el encanto, que no lo hemos ocupado lo suficiente y cómo creando talento. Yo en Chile estoy en empresas de tecnología, de biotecnología, lideramos el mundo, estamos con varias que son campeonas mundiales, pero siento que nos ha costado creernos el cuento como región, como latino. Hemos vivido comprando a los alemanes, a los americanos. La pregunta es, ¿qué pasa si ahora que hay que reinventar todo, lo reinventamos nosotros desde Hispanoamérica? Y ese es el sueño que vengo a compartir. Mónica, te toca. Bueno, yo creo que como emprendedores hay que tener cuidado, porque hay una diferencia entre ser persistente y seguir un camino que tenga sentido y que tenga un futuro, y otra cosa es ser emperrado y golpearte la cabeza 1000 veces contra la pared y no encontrar el camino. Entonces, el primer mensaje es hay que poder discernir entre lo uno y lo otro, y creo que ese es el reto más grande del emprendimiento. ¿En qué momento estoy siendo perseverante y persistente y en qué momento solo estoy siendo obstinado? Y creo que ahí es fundamental rodearte bien
tener buena asesoría, tener buen acompañamiento, levantar la mirada y encontrar mentores que te puedan dar una visión de lo que estás haciendo más objetiva, más distanciada de tus propios sueños o de tus propios dolores. Y yo creo que si algo yo hubiera querido hacer mejor y hubiera querido que me digan esto hace años, es que hay que levantar la mirada de vez en cuando, porque los emprendedores solemos ser... tenemos la mirada en lo nuestro, ¿no? Como los caballos, que nos ponen los aparatos aquí y miramos lo nuestro. Y a mí me ha cambiado la vida desde que levanto la mirada cada tanto y me nutro y me inspiro de otros y aprendo de otros y comparto un poco de visión, de estrategia, de conocimiento. Y espacios como SEAPI son fundamentales para eso, porque te dan un ecosistema de gente que ya lo hizo, que lo ha hecho bien, que tiene algo que enseñarte, que tiene algo que aportarte y que está dispuesto a compartir contigo. Y ese es un regalo enorme de la vida. Así es que, de mi parte, muy contenta, muy agradecida por este espacio, por la invitación, por estar aquí y por este panel maravilloso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues yo creo que está claro, ¿no? Que es, como conclusión, a mí sí me gustaría destacar dos ideas, ¿no? Lo primero, qué importante defender esta región iberoamericana como una región de talento, de emprendimiento, en el que la colaboración es tan necesaria en el sentido de que juntos podemos resolver más problemas y desafíos que todos tenemos comunes, pero sí, si creamos todo ese entorno, se generan esos espacios de diálogo donde poder mostrar cómo mujeres con nombres y apellidos son capaces de representar perfectamente ese talento y esas ganas de crecer y de crear comunidades y dar más allá, ¿no? No solo crearte como empresaria en lo tuyo, sino dar más allá para generar inspirar este talento que tiene que crecer. Y luego, pues último, agradecer a CEAPI, ¿no? Que haya sido capaz de organizar este encuentro, de traer estas mujeres maravillosas que hoy tenemos la suerte de escuchar esta tarde y que realmente son inspiradoras y que nos hacen, bueno, pues salir de aquí con ganas de por lo menos emprender en algo, ¿no? Por lo menos yo me voy así con esta idea. Así que yo, pues un fuerte aplauso, me gustaría terminar con ese fuerte aplauso a CEAPI, a Nuria por organizarlo y a vosotras por este magnífico trabajo, y no dejéis de dar vuestro tiempo para contar vuestra experiencia, porque realmente historias inspiradoras como las vuestras son necesarias. Muchas gracias.